Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña del libro El obsceno pájaro de la noche del escritor chileno José Donoso. Para mí, El obsceno pájaro de la noche es una de las mejores novelas del escritor chileno y, según él mismo, es su última novela chilena. ¿Por qué? Porque todo lo que escribió después de este libro fue lejos de Chile, con influencias de otras culturas. Así que, bueno, aparte de eso, de que es su última novela chilena, también es una de sus novelas más complejas de leer, difíciles de entender, por no decir imposibles de razonar. Por lo mismo, no creo que sea una buena opción, si todavía no leen nada del autor, de iniciarse con este libro. Para eso, yo recomiendo mejor que empiecen con otros, como Este domingo. Es un libro que tú puedes leer, aunque tiene muchos más juegos narrativos. Narrativamente es un libro un poquito más exigente. Menos exigente es Coronación. Coronación fue la primera novela de Donoso, mucho más directa, mucho más sencilla de leer, con menos juegos narrativos. Y otra opción también es El jardín de al lado. Esta es una novela un poco más experimental, también es más directa, tiene menos juegos narrativos, es amigable con el lector y tiene las típicas ideas, las típicas temáticas de Donoso. Así que esta también es una buena opción. Y lógicamente también El lugar sin límites, les voy a dejar una fotito por ahí. El lugar sin límites también es un libro que es breve, pero también tiene cierta exigencia narrativa, también es narrativamente más interesante. Así que bueno, les dejo esas opciones y si ya ustedes son lectores que les gusta la narrativa compleja, la narrativa en que tú tienes que hacer una mayor exploración en ella, les recomiendo El obsceno pájaro de la noche. Bien. Esta novela rompe todos los esquemas narrativos tradicionales. Abandona el orden, abandona el realismo puro y nos sumerge en pesadillas, en caos. El mismo autor cataloga esta novela como una novela coral, de muchas voces, como una sinfonía. En vez de aflorar notas musicales, son voces de personajes que representan ideas, que se amplifican, que se minimizan a veces, pero que siempre están ahí, afloran cuando el autor las llama y a veces lo hacen todas las voces al mismo tiempo, al unísono. Por eso es una novela que es bastante compleja. El inicio parte de una base muy sólida, como si se tratara de una novela lineal. Aunque no lo es, pero en el inicio tú puedes notar eso. Nos presenta la casa de ejercicios espirituales de la Chimba, una especie de claustro en decadencia que se utilizaba en sus mejores tiempos para el recogimiento, para la reflexión y la meditación de las clases acomodadas, de las clases aristocráticas, para que hicieran retiros espirituales. Ahora es una simple propiedad que ha pasado de generación en generación durante muchos años y que siempre ha pertenecido a una familia de la aristocracia chilena de origen vasco llamada los Azcoitía. Es una casona que con los años se fue ampliando, pero que se encuentra en el momento en que se relata la novela en franco abandono y completamente deteriorada. Está deteriorada, pero está habitada de todas maneras. El personal religioso, ahora muy pequeño, es un remanente de lo que en algún tiempo fue. Y el resto de las personas que habitan este lugar se dividen en dos clases. Unas son ex-sirvientas, también conocidas como viejas, les dice Donoso, las viejas. Sirvientas de las casas de los aristócratas. Como están en una edad donde ya no pueden trabajar, son, por decirlo de alguna forma, dadas de baja y son enviadas a esta casa, a esta casona. Es terrible, ¿verdad? Las envían ahí para que básicamente pasen sus últimos días. Y además de estas ex sirvientas, antiguas sirvientas, también habitan en esa casa
unas jóvenes que son huérfanas. Huérfanas sin ningún destino. Y hay un habitante más en esa casa, bastante especial, que es el personaje principal, el narrador de esta historia, que es conocido como el Mudito. Una suerte de conserje que arrastra o empuja un carrito con materiales de limpieza y trastos para limpiar por oscuros y olvidados corredores de esta casona espiritual. Donoso no especifica una fecha exacta en donde se desarrollen los hechos de esta historia, como si quisiera dejar que este relato quedara flotando en otro plano dimensional, pero en un plano pesadillesco, lo que acentúa aún más esa sensación de terror, de opresión, de amargura. El destino de los habitantes de esta peculiar casa de ejercicios espirituales depende de los últimos vástagos, de los últimos descendientes de la familia Azcoitía, que se llaman Inés y Jerónimo. A este matrimonio le pertenece la casa y ellos tienen derecho a decidir sobre ella, aunque los dos tienen ciertas discrepancias sobre el destino que le van a dar a esta casona, son dos opciones bastante marcadas, que es conservarla o demolerla, lo último puede ser fatal para las personas que viven ahí. Este hecho es el que le da el primer impulso a la novela, la que la pone en movimiento. Se inicia el funcionamiento de un mecanismo de autodestrucción. La decisión de demoler o no la casona, una casona de adobe vieja, es el resultado final de una serie de historias pasadas y presentes que corren paralelas y luego se entrelazan. Como siempre, Donoso jugando con la narración. Debido a ello, conoceremos más en profundidad las vidas de Inés y Jerónimo, como además las de algunas de las habitantes de la casona, y también la vida de este misterioso narrador, el Mudito. Cuando hablaba de un mecanismo de autodestrucción lo decía en serio. Les explico. La novela se ciñe dentro de un universo que tiene dos vías de acceso. La novela entera en sí es un universo cerrado, pero tiene dos vías de acceso. Aquí hay una y aquí hay otra. Puse la novela adentro para que se entendiera. Bien, entonces tenemos dos vías de acceso a este universo que es la novela. Pero es un universo que es finito, tiene límites. Este y este. Voy a sacar el libro. Son dos fuerzas las que chocan o las que interactúan en esta novela. Por un lado, tenemos a esta familia aristócrata que representan la puerta de entrada y la fachada de este universo, porque yo lo veo como si fuese una casa, como si la novela simbolizara una casa aristócrata, una casa típica como en las que creció José Donoso, porque esta es como la mente de Donoso, esa lucha, esa vida que vivió entre su familia aristócrata y los sirvientes de esa familia. Por eso es así este universo. Y tiene esta primera entrada que representa a la aristocracia. Por aquí pasan estos personajes. Y tiene esta segunda puerta que representa a la servidumbre, una puerta trasera. Y esto está representado, los que sirven, obviamente, por toda la gente de la casona de la chimba. Por esas ex sirvientas, por las viejas. Las dos puertas, que aquí yo las puse abiertas, la verdad es que en el universo de la novela están cerradas. Yo las voy a borrar porque están cerradas. Ya entraron los personajes. Aquí están las sirvientas y aquí están los patrones, los aristócratas. Y esto está cerrado. Ahora, tanto los sirvientes como los patrones empiezan a relacionarse entre sí, a entremezclarse sus historias, porque sus vidas están entrelazadas. Y lo hacen dentro de este universo hermético creado por Donoso. No hay influencia de afuera. De afuera nada puede entrar. Aquí
lo de afuera no importa, porque Donoso se encargó de que no entrara. Aquí solamente importa la vida de estas personas. Lo que se relata en la historia son las relaciones que se dieron y que todavía se dan entre estas dos puertas, entre los sirvientes y los patrones, sin dejar de lado absolutamente nada, pero nada, llegando hasta las más profundas intimidades y pesadillas, porque Donoso, que creció en este ambiente, conoció íntimamente a los sirvientes y también a los aristócratas, y entiende muy bien los destinos de cada uno, y la novela lo ejemplifica. Es decir, y Donoso lo dijo en alguna ocasión, esta novela estaba en mi ADN y yo no sabía cómo sacarla de ahí, hasta que finalmente salió. Como les decía, yo veo esto como una casa, y Donoso juega con el hermetismo, con la ausencia de salidas. Aunque los personajes quieran salir, no tienen hacia dónde. Están encerrados. Tienen que seguir explorándose a sí mismos. Y ese hermetismo, que es característico de esta novela, Donoso lo remarca, lo resalta, quiere que el lector se dé cuenta de ello. Y utiliza a su personaje principal y su obra maestra, el Mudito, cuando empieza a tapiar, cuando empieza a tapar poco a poco las ventanas y las puertas de la casona de la chimba. Las empieza con martillo y tablas a clausurar. Que no entre nada ni salga nada. Es un simbolismo maravilloso. Va cerrando la casa y apartándola del mundo exterior, tal como la novela en sí. Desde dentro, este personaje está aislándolos a todos. Los encierra aquí dentro, y él mismo también, por este efecto de hermetismo, también se va encerrando en sí mismo. No es casualidad que Donoso haga referencia en la novela al Imbunche. Para los que no sepan lo que es Imbunche, es un personaje mitológico del imaginario mapuche y chilote acá en Chile. Y es un personaje bastante feo, pero que tiene un proceso de transformación y de creación bastante horrible entre lo que se hace. Una de las cosas que se le hacen es que se le tapan todos sus orificios. se clausura dentro de sí mismo. Y es lo que pasa aquí, en la novela. Estoy solo en el centro de la tierra, rodeado de paredes ciegas en este sótano que me comprime. Rocas, ladrillos, tierra, huesos, cavando y rompiendo con las uñas y los dientes el recuerdo de esa ventana mentirosa que habían colgado para que creyera que existía una afuera. Esto es simplemente magnífico. La novela está viva y la estructura no es rígida. Estas paredes que ven aquí no es rígido, porque se mueven. Sí, el autor creó una estructura móvil. Las paredes iniciales, la fachada, estas murallas que yo puse aquí, se mueven hacia adentro. Se van juntando así y así. Para que este universo se va comprimiendo. Y todo lo que está adentro está destinado a desaparecer. Los personajes que viven entre ellas no tienen escapatoria. Poco a poco, este universo va a ser completamente aplastado. Van a ir siendo destruidos hasta que todo desaparezca. Es un proceso de autodestrucción. Las grandes glorias de las familias aristócratas chilenas y sus sirvientes comienzan a desaparecer. ¿Y quién es el encargado de hacer esto? José Donoso. Este libro, al igual que en Coronación, al igual que en Este Domingo, al igual que en La familia de al lado, se reitera la fascinación de Donoso por lo que está por acabarse, por las casas deterioradas, a punto de destruirse, por la decadencia de las familias aristocráticas que tuvieron un mejor pasado, por el ocaso de la vida de las personas. El mismo Donoso lo vivió, creció y vio caer a la aristocracia. Vio cómo quedaba su familia, cómo se fue diezmada. Dicen que ya nada es como en los viejos tiempos. Sin embargo, esta casa se conserva igual, con la persistencia de las cosas inútiles. Donoso siempre coloca a los ignorados como protagonistas,
a los que son sombras de sus patrones, a los sirvientes. Transmite a través de ellos la despersonalización que sufren al trabajar para cumplir los sueños de otros y no los propios. Ser alguien, sí, Humberto, me decía mi padre, ser un caballero. Él tenía la desgarradora certeza de no serlo, de no ser nadie, de carecer de rostro, de ni siquiera poder fabricarse una máscara para ocultar la avidez de ese rostro que no tenía porque nació sin rostro y sin derecho a llamarse caballero, que era la única forma de tenerlo. De ahí que la portada de esta edición resalte las máscaras. ¿Se fijan? De las que tanto habla en la novela. Ese afán de ser alguien. Y para ser alguien debe ser reconocido por los que no tienen rostro. Es decir, debes ser un aristócrata y debes tener sirvientes. Uno no puede existir sin el otro. Son complementarios. Llama a los patrones, a las personas de éxito, a los caballeros, como portadores de máscaras, mientras los subordinados son los destinados a no tener rostro, son los sin rostro. Sí, papá, sí se puede. ¿Cómo no? Se lo prometo, les juro que voy a ser alguien que en vez de este triste rostro sin facciones de los Peñalosa, voy a adquirir una máscara magnífica. Un rostro grande, luminoso, sonriente, definido, que nadie deje de admirar. La narración del Mudito es extraordinaria. A través de ella nos vamos internando en la pasión y el deseo que arrebata a los personajes y los lleva a cometer todo tipo de actos. Narra de una forma muy matizada, a veces lenta y en otras acelera de pronto como si se quedara sin aliento. Reemplaza a veces los puntos por comas y da paso a una especie de verborrea o delirio que utiliza en momentos en que se tuerce la realidad y los sueños se confunden con lo concreto, con lo real, atravesando esos mundos herméticos de los propios personajes como si fuera un fantasma. Adelanta nombres y hechos que no tienen sentido en un principio, por eso la novela es tan complicada, pero que luego conecta cuando se avanza en la historia. Donoso te da pistas antes de contarte lo más importante. El Mudito se disfraza de todos los personajes, los encarna, les pone voces, delira con ellos, los acompaña en las pesadillas e interactúa con los monstruos. A veces cambia de perspectiva y personajes rápidamente, en mitad de un párrafo, sin siquiera poner un punto de por medio, conformando una prosa a voces preciosa, pero también confusa. Hay que leer atentamente. Incluso dentro de la misma historia, Donoso reflexiona sobre lo complejo de su novela. Sentía la necesidad de retorcer lo normal, una especie de compulsión por vengarse y destruir, y fue tanto lo que complicó y deformó su proyecto inicial, que es como si él mismo se hubiera perdido para siempre en el laberinto que iba inventando, lleno de oscuridad y terrores, con más consistencia que él mismo y que sus demás personajes, siempre gaseosos, fluctuantes, jamás un ser humano, siempre disfraces, actores, maquillajes que se disolvían. Sí, eran más importantes sus obsesiones y sus odios que la realidad que le era necesario negar. Para leer este libro hay que deshacerse de todas las costumbres convencionales a la hora de enfrentar una novela. Razonarla no tiene sentido, hay que navegar en ella, someternos a los vaivenes de su prosa, dejarnos llevar por los laberintos y la oscuridad al compás del carro del Mudito. Es un libro único que recomiendo a todo aquel que no quiera una historia nueva. No una historia nueva, sino una experiencia nueva, una experiencia narrativa nueva, diferente. Su misma gestación fue única. Donoso lo dijo en una entrevista, dijo que él pasó años escribiendo El obsceno pájaro de la noche, sin encontrar la claridad necesaria para poder avanzar en su novela. No le encontraba camino ni salida. Hasta que por problemas de úlcera debió ser operado de emergencia. Y luego de la operación, para el dolor, le suministraron morfina. Y no sabían que él era alérgico a la morfina y le provocó
episodios, cuadros de verdadera locura, de delirios. Ese enloquecimiento al que se vio sometido, luego de que lo pasó, le aclaró la mente. Y las ideas para terminar y darle forma y sentido al obsceno pájaro, al fin habían llegado. Y al fin pudo concluir la novela con la que tanto había luchado. Básicamente tuvo que enloquecer para poder ir más allá de la simple razón humana. Traspasar los límites de la razón y de esa forma poder encontrarle sentido a su novela. Y eso es El obsceno pájaro de la noche, algo que va mucho más allá de la razón. Es una gran novela latinoamericana, tan caótica, pero tan bella. Esta edición, que ya no creo que es como del 2016, no creo que esté todavía, traía al final del libro, traía la historia, dice: claves de un delirio, los trazos de la memoria en la gestación del obsceno pájaro de la noche. Aquí en unas 20 páginas Donoso cuenta cómo se gestó toda la novela, desde los inicios hasta que vivió el episodio de locura en el hospital luego de la operación de úlcera. Y es fascinante, yo se las recomiendo mucho. Pero Donoso dice algo que me gusta mucho, no es spoiler por si acaso, sino que es algo que mucha gente se pregunta, que quiere entender la novela. Pero la novela no hay que entenderla, hay que sentirla. Y Donoso dice: muchas personas, y no pocos periodistas al entrevistarme, me preguntan después de leer un libro mío, ¿cómo se le ocurrió la idea para esta novela? ¿Qué quiso decir? Nunca deja de extrañarme que se pueda creer que una novela surge de una sola idea y que no es, en realidad, innumerables ideas de recuerdos, visiones, obsesiones, sugerencias y observaciones que poco a poco van apoyándose unas en otras hasta encontrar la forma y el lenguaje precisos de una novela, sin que al final uno sepa muy claramente qué quiso decir. Así sucede en el caso mío. Supongo que en el caso de otros escritores estas cosas se dan de maneras diferentes. ¿Se fijan cómo Donoso va construyendo? Es una construcción de una cosa sobre otra. Así se gesta El obsceno pájaro. Y para los que dicen, es que no entendí la novela, es que no tienes que razonarla. Las últimas líneas que nos dedica Donoso aquí en este pequeño extracto, dice, aquí está firmado, José Donoso. Este es un consejo de Donoso, y yo creo que todos deberían seguirlo. Dice: en cualquier caso, entender esta novela ya no es mi responsabilidad, sino la de ustedes, para extraer de ella algo que será claramente distinto de los ingredientes que se usaron para escribirla. Magnífico, magnífico. Porque cuando leemos un libro, es un libro único, y lo dijimos en alguna ocasión. No importa lo que haya querido decir el escritor, sino lo que el libro y tú conectaron. Y eso es único. Único e irrepetible. Y Donoso lo sabía. Bueno, espero que les haya gustado esta reseña. Nos vemos el sábado. Saludos a todos.